La mujer que usted ve en el retrato es la duquesa de Sierra Nevada, doña María Josefa Rodríguez de Pinillos y Gómez de Bárcena, quien a finales del siglo XVIII encargó construir un palacete para su hijo, el conde de Buenavista, don José Gutiérrez del Rivero y Pinillos y Gómez, quien murió antes de que se acabara la construcción de esa casa, que hoy conocemos como el Museo Nacional de San Carlos. El edificio que nos alberga, conocido también como el Palacio del Conde de Buenavista, fue un regalo de la Marquesa de la Selva Nevada a su hijo, y como este regalo, para poder hacerle este regalo, decidió encargarle el diseño de la edificación al arquitecto más importante del neoclásico mexicano, que es el español Manuel Tolsá. El actual Museo Nacional de San Carlos hace homenaje a Manuel Tolsá y cuenta con un busto de él en el descanso de una hermosa escalinata realizada en cantera gris. Destaca por su color blanco y da la bienvenida a los visitantes que desean conocer la parte superior de la construcción y apreciar el edificio desde el pasillo que deja ver el enorme patio oval. El edificio tuvo como vocación original ser una vivienda digna de un conde. Sin embargo, la historia lo llevó a explorar otras actividades. En 1899 fue la sede de la tabacalera mexicana Basagoiti-Saldo, que era una de las compañías más importantes, de las cigarreras más importantes de la época. Entonces aquí fue su sede, y gracias a que fue sede, tomó el nombre la colonia de esa compañía. Aquí vivieron muchos de sus trabajadores. La idea es que la tabacalera fuera una colonia obrera. Así es, la colonia tabacalera en la Ciudad de México tomó el nombre de la actividad de la fábrica que se asentó en este espacio, que llegó a ser la sede de una institución educativa a mediados del siglo XX. El museo también fue sede de la Lotería Nacional cuando la Lotería comienza a construir su sede actual, que es el edificio conocido como El Moro. Las oficinas de la Lotería se vienen a este museo, a esta sede, y posteriormente también entre los años 50 y principios de los 60 del siglo XX, el museo o esta casa es sede de la preparatoria número 4 de la UNAM. No es sino hasta el año de 1968 que este edificio se convierte en la Casa del Acervo de la antigua Academia de San Carlos, donde se conservan las colecciones pertenecientes a esta academia y se mantienen como exposiciones permanentes. Y en el año de 1994 recibe la categoría de Museo Nacional. Este maravilloso edificio cuenta con una historia muy rica y bien vale darse una vuelta para conocerlo y descubrir espacios de la capital de casa en casa. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.